Hoy en el magazine de OVE tendremos a Domi Guadalupe, autora del libro Despierta. Charlaremos con Noelia Hernández Eugenio, procuradora de los tribunales. Y conoceremos también la última exposición de la Casa Amarilla, Buches y Diabletes. Todo esto y más en el magazine de OVE. Muy buenos días, gracias por estar una mañana más ahí detrás. Hoy martes día 5 de febrero comenzamos hablando con Domi Guadalupe, que presenta nada más y nada menos que su tercer libro. Aquí lo tienen, Despierta. Muy buenas, Domi, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bien, muy bien. Encantada de tu presencia esta mañana aquí para presentarnos tu tercer libro, bueno, y para contarnos un poquito, que es la primera vez que Domi nos acompaña en este magazine. Sí. A ver, el día 15, si no me equivoco, es el viernes de la próxima semana, ¿es cuando tendrá lugar? El viernes de la próxima semana en el Centro Cívico de Playa Honda, a las 8:30 de la tarde. Sí. Ahí tendrá lugar la presentación oficial, digamos. La presentación oficial y después, pues nada, un encuentro con quien quiera hacer preguntas, me quiere hacer preguntas y tomaremos un vinito y tal y hacemos un pequeño catering y la gente claro. se ponen... Nos familiarizamos con el autor, que siempre es tan importante ese pequeño intercambio y el poder tener la oportunidad de hablar con los autores siempre es maravilloso. Además, seguro que pueden adquirir la novela allí mismo, ¿no? Y se la podrá firmar. Sí, allí mismo, sí. Se podrá. Muy bien. Bueno, Domi, ¿qué me puedes contar de Despierta? Pues Despierta es una novela de ficción, es una novela de suspense, se desarrolla entre París, Nueva York y Barcelona. De ciudades bien cosmopolitas. Sí, entonces es una novela que es en un pueblo fantasma que ahora mismo existe y es de una secta. La novela se va desarrollando con problemas del protagonista, pues está fuera en París y ha estudiado en París, se enamora, vuelve y ocurren una serie de acontecimientos que no son muy favorables para él. El suspense creo que está asegurado, ¿no? Sí, el suspense está asegurado. Y luego pues también pues... Algo de pasión, creo que algo también de hay por ahí. pasión y romántico, sufrimiento y pues de todo un poquito para que la gente... La vida misma casi. Bueno, un poquito la vida misma. Bueno, yo no sé si esta tercera novela, el tercer trabajo tuyo, Domi, se sale un poco de los dos anteriores, más que nada porque esta es ficción, y en los dos anteriores sí que hay una parte muy tuya. Si nos trasladamos a Duele decir adiós, que fue la segunda novela. Sí, pues sí, mi segunda novela es una novela muy triste y que pone un poco los pelos de punta. Se desarrolla en el Sáhara Occidental, cuando España entregó a Marruecos y a Mauritania el territorio español. Y pues el sufrimiento de esta gente que pasó allí, la discriminación y que no se respetaban los derechos humanos, que eso era muy importante. Y lo peor de esto es que sigue siendo así, que se siguen sin respetar los derechos humanos. No tiene visos de solución. Y se considera incluso al saharaui como un ciudadano de segunda, que no... Entonces, ¿y por qué la necesidad de escribir esta novela? ¿Qué tenías tú que te hiciera decir? Pues la necesidad de escribir esa novela fue porque mi padre estuvo en el Ayo muchos años, incluso en la primera página hay una foto de él en el Sáhara, y él nos contaba pues historias del Sáhara muy bonitas, nos contaba cómo era su gente, cómo pasaba cada viaje que hacía, pues nos sentaba y nos decía, pues mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, la gente,
la humanidad que hay allí, que son gente que te abre sus puertas, te reciben. Es curioso como al final la gente más humilde es siempre la más generosa. Sí, sí, sí. Y entonces yo, en vez de que se conoce muy poco del Sáhara y que la gente joven no conoce nada, nada, absolutamente. No. Preguntas a los jóvenes qué ocurrió, incluso qué es lo que está pasando. Como que no va con ellos. Como un país desconocido, se tiene un poco ahí... Muy bien, sí. Entonces, si duele decir adiós, tenía la vinculación con tu padre. En tu primera novela, que fue Algún día, ese día llegará, ¿cuál es la vinculación con la realidad? Bueno, ese ya es un poco más que me llega dentro de mis entrañas, porque es un libro que está un poco también dedicado a mi hijo. Mi hijo que tiene parálisis cerebral, es un hombre ya, es un niño muy feliz, que es lo más importante. Mi hijo es muy, muy feliz y es un hombre, tiene prácticamente 40 años, pero es un niño que quieras o no, me marcó la vida. Me marcó la vida, sentí mucho dolor en el tiempo en que yo estuve pasando por este, pero al mismo tiempo yo siempre he dicho que él ha sido mi maestro hasta ahora, porque él me enseñó a ser quien yo soy ahora, que yo eso siempre lo digo, nunca lo dejo atrás. Me enseñó, ha sido mi maestro, me enseñó a ser la persona que soy. Qué bonito. Sí, a ser fuerte, porque pienso que a veces cuanto más palos te da la vida, más fuerte te hace. Sí. O eso, o nos quedamos atrás. Entonces pues yo tuve la desgracia de que mi hijo, o la suerte, porque lo volvería a traer otra vez, si me dijeran tu hijo, diría pues sí, adelante. Mi hijo es un niño, pues ha hecho módulo de informática, con los ordenadores, vamos, no se le escapa nada, es muy, muy inteligente. A pesar que no oye tampoco, lee la lengua de signos. Por eso yo siempre en mis presentaciones, y siempre digo que siempre cuando se hace un acto público se debería de llevar a un intérprete. Yo lo he llevado siempre a mis presentaciones. Y me marcó, y entonces un poquito también de autoayuda a las madres, para que ellas comprendan que cuando se sientan muy hundidas, que hay que levantar, que si te caes, volverte a levantar. Yo no sé si es verdad o no, leía que para ti este libro también era un reconocimiento a todas las madres que luchan por sus hijos. Sí, exactamente, no solo las madres con problemas de parálisis cerebral, sino porque ahí también se plasma un poco cuando una madre pierde un hijo, los sentimientos, lo que se siente. Y entonces siempre te sientes hundida, te sientes incapaz de salir adelante. Pero yo creo que se sale, siempre se sale adelante, nunca olvidarás ese hijo, lo tendrás ahí, y que hay que recordarlo con cariño, con recordar todo lo bueno de ese ser que ha sido tu vida. Bueno, después de esta pequeña introducción que no quería dejar de hacer acerca de toda la obra de Domi, y quédense atentos, porque creo que la poesía es parte importante también dentro de tu literatura, ¿no? Sí, y pronto habrá otra sorpresa. Sí, la poesía, sí, ya hay otro libro escrito de poemas, se titula Como la vida misma. Es un poemario que está escrito, pues, como dice el título, como la vida misma, porque está hecho a todo lo que nos ocurre a nosotros en el mundo, tanto a mujeres maltratadas, a niños con este problema, a la droga. También hay muchos poemas de Lanzarote, muchísimos, la mayoría son de Lanzarote. ¿Te gusta la literatura social, o sea, preocuparte por todo lo que acontece a nuestro alrededor? Estoy viendo, más que la ficción. Sí, yo creo que, como te decía antes, que como el mundo, decimos, la vida es un camino de rosas, como te lo comentaba, pero primero no nos damos cuenta que primero vienen las espinas,
y después los pétalos, ¿sabes? Entonces, siempre, yo creo que tenemos que Pero siempre merece la pena. Merece la pena, merece la pena vivirla, ¿eh? Sí, por muy mala que sea. Yo siempre lo digo y lo he pasado mal en mi vida, he tenido, pues, con mi hijo, mi matrimonio también tampoco fue especial, pues, he sido una serie de problemas. Mi padre murió con yo muy jovencilla, mi madre también, entonces, muchas veces me he sentido sola y yo desde pequeñita, todos mis sentimientos, antes era muy difícil, antiguamente hablar con los padres de los sentimientos que uno tenía, no sé, teníamos uno como un respeto que no se hablaba de todo y tal. Entonces yo qué hacía, pues a veces me ponía a llorar cuando me sentía mal, llorando, y escribía y me salía un poema y escribía lo que sentía. Entonces ahí pues ahí fue cuando yo empecé con los poemas. Tenía muchísimos que fue la primera parte de tu literatura, sí, ¿no? Después ya te animaste después me animé, empecé con esto. Con las novelas. Con el primero porque sentí la necesidad de expresar algo y de que la gente que se sintiera igual que yo, que lo entendiera, que saliera adelante. El segundo también fue un poco porque ya te digo que también es duro, es fuerte, y tenía parte también de mi vida, de la vida de mi padre. Y con este último, ya pasamos un poco más a la ficción, en una novela un poco de intriga. Sí, de intriga, porque como también me gusta, a mí me encanta el terror y el suspense, me gusta muchísimo. Domi, ¿cómo llega a ti la idea, por ejemplo, de Despierta? ¿Cómo llega a ti la trama? ¿Surge, empiezas a escribir y va surgiendo, ya tienes una pincelada al principio? ¿Cómo es el proceso de la creación? Pues mira, yo, la verdad es que Despierta fue un día viendo un programa de una secta y tal, y como tenía en mente de escribir una novela de suspense, de algo así de intriga y tal, y veo que entonces me empezó a dar vueltas la cabeza y esa noche, la verdad es que no dormí toda la noche, y pensando, pues mira, podía que mi novela se desarrollara en un sitio, primero pensé en Lanzarote, pero no encontré un pueblo fantasma en Lanzarote, entonces estuve buscando unos pueblos más fantasmas donde se ocultaran y me encontré, surge la novela y luego pues yo soy una persona, yo también soy muy romántica, yo creo que tengo de todo un poquito, soy muy romántica y entonces pues un poquito de romanticismo o erotismo, como lo quieran llamar, porque pasión. Bueno, lo que tienen mucha que gente hacer es estar el viernes día 15 en el Centro Cívico de Playa Honda. ¿A partir de qué hora, Domi? A 8:30. A partir de las 8:30, que ella estará allí con el libro, ahí lo están viendo en digital, y leerlo para que nos enteremos bien. No me puedo despedir, Domi, sin decirte que me ha encantado conocerte. La historia de tu primer libro, cómo una mujer tan joven se enfrenta a esa lucha con su hijo, porque Domi aquí la ven que parece que es jovencísima. Sí. Tienes ya una edad y estás estupenda, sigues luchando estupendamente, apasionada por el deporte, por la nutrición. Sí, la verdad, sí, no soy del deporte, quiero decir que no es que viva para el deporte. No haces competiciones, pero te gusta. Sí, antes sí, competía en pruebas de estas de como espaltarray y todas esas cosas, y carreras, pero ahora ya me lo tomo un poquito más. Yo creo que cuando ya a partir de los 60 años uno debe bajar un poquito, pues el ritmo no porque no pueda. A mí es que me dice 60 años y la estoy mirando, que la tengo aquí al lado y digo, pero ¿y dónde los tiene? Y entonces, pero sí que le aconsejo a la gente que se mueva un poquito, andar media hora, que el decir no tengo tiempo es una excusa que a mí no me sirve. A mí no me sirve porque si yo empiezo a trabajar a las 9, me puedo levantar media horita antes y esa media hora, o después de trabajar. Yo he hecho todo eso y he trabajado
8 horas, he tenido que atender a mi hijo, una casa, tengo otro hijo con 35 años, pues, ¿sabe? He tenido y siempre he sacado ese pequeño tiempo, para hacer deporte y mantenerte, y que los huesos sobre todo se te mantengan sanos. Sí, sí. Y cuando llegas a la menopausia, pues que digas tú, Dios, si me encuentro mejor que cuando tenía 30 años, a veces, entonces eso es muy, muy importante. Ya lo comentaba ayer el doctor con el que estuve hablando por el tema del Día del Cáncer. Importantísimo media hora de ejercicio cada día. Sí. Me ha encantado, Domi, conocerte. El tiempo en la tele es muy cortito, se nos ha pasado. Ojalá que estés otro día aquí acompañándonos para hablar de deporte o de lo que quieras. No dejen de estar el próximo viernes, día 15, en la presentación de Despierta, tercer trabajo de Domi Guadalupe. Un placer. Muy bien, gracias. Y yo ya quiero invitarles a todos el pueblo de Lanzarote a que vayan a la presentación y que ya verán que no se arrepentirán de ello. Y gracias a Televisión Biosfera por haberme invitado y haberme hecho la presentación de... Un placer para mí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cambiamos de tema. Hoy nos visita como cada 15 días Noelia Hernández Eugenio, ya saben ustedes que es procuradora de los tribunales. Hoy nos va a venir a hablar un poco de terminología, a ver si nos aclara algunos términos que siempre confundimos. Muy buenas, Noelia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Qué guapa te veo siempre, de verdad, ¿eh? Esto no le va a gustar a ella que se lo diga, Gracias, pero yo estoy así. Pero después de la anterior visita que has tenido, digo, mi madre. ¿En serio? Qué increíble. Sí, sí, increíble, increíble, ¿eh? Se conserva estupendamente. Sí, sí. Bueno, Noelia, vamos a lo mejor nuestro. Que una niña de 20 de las actuales. Pero es que la tenía, está muy bien que lo digas, porque es que están... la tenía aquí delante y ya no es el cuerpazo, que es que tiene cuerpazo, sino además tenía un cutis y un de todo, estupendo, muy bien. Bueno, seguro que tú vas a llegar igualísima. No creo, porque no estoy igual ya, imagina. Bueno, venga, vamos a lo nuestro. Bueno, terminología. En esta ocasión nos vamos a centrar en custodias y patria potestades. Yo no sé, aquí tienen que haber diferencias. Igual a muchos de nosotros nos suena que significa lo mismo, pero no es así, ¿no? No, no es así. Son términos totalmente diferentes. Y que es verdad que un montón de gente cuando se divorcia o se separa o hace una guardia de hecho, una guardia y custodia, perdona, creen que es lo mismo y no es lo mismo. Muy bien. Vale, vamos a empezar. Diferencias. ¿Empezamos por la diferencia o prefieres hablarme del significado de cada una? Ya cuando te digo el significado ya se nota la diferencia. Vale. La patria potestad es como lo más importante para regular al niño, porque realmente es el que representa y administra los bienes. Y la guardia y custodia simplemente es quien lo tiene en su casa, es como la vida diaria del niño, pero no tiene la capacidad de decisión como tiene el que tiene la patria potestad. Normalmente todo el mundo tiene la patria potestad por el simple hecho de ser padre o madre. Es muy raro que no tenga alguien la patria potestad de sus propios hijos. Tendría que ser por algún motivo muy grave. Claro, pero muy, muy grave, y tiene que ser una sentencia judicial que le hayan quitado a ese padre o madre la patria potestad porque maltrate a los hijos, porque los desatienda, etcétera. Entonces todo el mundo tiene la patria potestad, la mayoría de la gente, y luego algunos tienen la custodia los dos y otros lo tienen solo uno de los padres. Vale. La patria potestad en caso de separaciones la ejerce ambos por igual, ¿no? Ambos por igual. Mientras que la custodia, la guardia y custodia, puede ser, como antiguamente, a uno de los progenitores o como se da actualmente, a ambos. Es, por ejemplo, como si tú tuvieses a un niño de intercambio, lo tienes en tu casa. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando del libro del Sáhara, cuando los niños del Sáhara se vienen en verano. Tú no es que tengas la guardia y custodia de esos niños, no es exactamente, pero sería un ejemplo, es que tú los acoges en tu casa, le das de comer, los asistes, los vistes, le das todo lo que necesitan en la vida diaria, pero luego lo que es la patria potestad es más amplia, es la capacidad de decidir sobre ese niño, y eso sí tiene que ser consensuado entre los dos padres.
Vale, entonces, centrándonos judicialmente en los divorcios, ¿cómo se recogen, en las sentencias, cómo se Pues recogen? cuando tú terminas ya el procedimiento, el abogado o el procurador te va a dar una sentencia, si es contencioso, o una sentencia y un convenio en el que ya se explica perfectamente, queda delimitado quién tiene la patria potestad, que normalmente es compartida el 100%, y quién tiene la custodia. Ajá. Y eso es lo que se llama a los colegios o lo que te piden para muchos papeles para subvenciones, becas, etcétera. Vale, entonces, como dijiste hace un ratito, la patria potestad siempre la tenemos. Siempre la tenemos, a no ser que nos la hayan quitado por una resolución judicial, pero es que los casos son, o sea, que hayas abusado de tu hijo, Vale. maltratado, y que eso se haya demostrado y te condenen. Vale, También la patria potestad no solo es a los menores, sino a discapacitados. La patria potestad puede ser prorrogada en el tiempo porque a los 18 años tienes algún hijo con alguna discapacidad y esa patria potestad se amplía. O bien que tu hijo le haya pasado algo y haya quedado en un estado donde no puede decidir por sí mismo y se rehabilita la patria potestad. Vale. Bueno, y cuando surgen pues un montón de temas, ahora no se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de las comuniones, que hay mucha gente, hay gente que está de acuerdo con que se haga, con que no se haga. Si en unos padres separados, la madre, por ejemplo, vive con el niño y ella toma la decisión de que el niño hace la comunión y el padre no está de acuerdo, que creo que es un caso, lo acabo de decir porque creo que es habitual. O es escaso, o por ejemplo, llevar a los niños, por ejemplo, a los psicólogos, tienen que tener autorización de los dos. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, 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 en la Seguridad Social sí, lo tienen que firmar los dos progenitores, si tienen la patria potestad, sí. O por ejemplo, yo que sé, que a veces pasa que se separan los matrimonios o se divorcian y el poder adquisitivo suele bajar de los dos. Y entonces a lo mejor un niño está en un determinado colegio y ya no se puede mantener, o uno de los padres entiende que ya no es necesario y quiere sacarlo del colegio. Entonces ahí se puede acudir a un procedimiento, que en ese procedimiento no necesitas ni abogado ni procurador, simplemente puede ser el progenitor, en el que solicita al juez que decida sobre esa cuestión. Y entonces, si es cuando hay una... Pero se tiene en cuenta, en este caso, al niño con... Si el niño tiene, hablando aparte del actual caso fiscal, porque cuando hay niños siempre hay fiscal, ¿sabes? Siempre hay ministerio fiscal. Si el niño tiene capacidad suficiente para razonar o mayor de 12 años, se le oye. Y el juez pues lo oye y lo valorará, no significa que porque lo oiga vaya a decidir lo que el niño diga, porque también hay niños que están un poco sugestionados por sus propios padres, entonces el juez y el fiscal pues oirá al niño y decidirá. Vaya, La madre dirá que quiere hacer la comunión o que quiere cambiarlo de colegio y presentará sus pruebas, y el padre pues tiene 5 días para oponerse o para no oponerse y el juez resuelva a su favor. Vaya. Y otra cosa, ya cuando los hijos crecen y son mayores, también se nos plantea otra cuestión. En el caso de viudedad, por ejemplo, una persona que se queda viuda quiere vender la casa y hay hijos por medio. Cuando son menores los hijos, cuando son mayores ya tendrá que decidir los hijos mayores, pero cuando hay menores... tienes que pedir una autorización judicial y eso no lo sabe la gente y luego cuando se entera se sorprende. Si hay menores y la casa estaba a nombre de los dos, entonces mitad de la casa es de los hijos que son los herederos forzosos. Al ser menores, y como el Estado y el Ministerio Fiscal protege siempre al menor, ese niño no puede decidir. Entonces tienes que hacer un procedimiento para que el juez valore si esa venta, vender o hipotecar o todo lo que sea disposición del patrimonio de ese niño, aunque tú seas su padre y creas que tú tienes derecho para manejar el capital de tus hijos, tienes que pedir autorización judicial. Vaya, esto... Y yo una vez se me dio el caso y se la denegaron al padre, porque simplemente quería, no me acuerdo porque hace tantos años, como rehipotecar la casa, y era porque él tenía un negocio y quería
inyectarle dinero a ese negocio, claro. pero... y podía afectar a... Claro, y entonces decían que no se demostraba que ese bien ese dinero fuese a repercutir en los menores. Ay, me parece muy interesante esto porque creo que hay, como bien dijiste, bastante desconocimiento. Yo no tenía ni idea. Claro, porque la gente cree que como el hijo es tuyo, pues tienes capacidad de decidir. Ya, y el Estado los protege y entonces, para bien o para mal, porque a veces dices tú, realmente yo quiero lo mejor para mis hijos, pero como todos los padres no son los mismos, pues no se les protege. ¿Y para conseguir la autorización es un trámite muy largo? No es muy largo, pero ya te he dicho que te lo pueden denegar. Vale. Simplemente tú tienes que presentar los documentos y justificar para qué lo quieres y el beneficio que va a tener esos menores en esa venta o en esa hipoteca o lo que quiera que sea. Entonces el Ministerio Fiscal actúa también, entonces se va a abrir un periodo de prueba y entonces el juez decide si es justo o no justo esa enajenación. Y luego lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de que sean niños mayores de 16 años, si el niño en un documento público ante notario está de acuerdo, puedes no ir a ese procedimiento. Son más para menores de 16. Y también que una vez que se diga que puedes, por ejemplo, vender esa casa saldría o bien a subasta, pero no una subasta como de las ejecuciones que se pueden quedar tu casa por un determinado dinero, sino que tú haces un pliego y pones las condiciones. Si sale a subasta y no sale por lo que tú has pedido, pues no hace falta que aceptes esa puja. Y también puedes hacer con unos requisitos, es decir, que vas a hacer una venta a determinada persona, etcétera. Muy interesante. Bueno, esto en cuanto a custodias y patria potestades. Noelia, ¿sabes que recibí una consulta hace ya unos cuantos días acerca del fiscal, del papel del fiscal? Hay gente que no lo entiende. Pues no sé si quieres preparártelo para... No, mira, el fiscal es una parte súper importante de los procedimientos. En penal es una parte importantísima y en civil estaría para todos los que son los menores, gente discapacitada o ausente. Ausente significa que, por ejemplo, en una división de herencia hay unos herederos que no se localizan, intervendría el Ministerio Fiscal. Es como para proteger a quien no tiene capacidad de defensa, más o menos, y en penal lleva la acusación normalmente. Es más, para ser fiscal, las oposiciones son las mismas a juez o fiscal. Es el mismo examen y oposición. Y luego cada uno elige si quiere ser fiscal o si quiere ser juez. Muy bien. Y sobre todo actúa en menores, los procedimientos de menores se instruye por los fiscales y protección de los órganos constitucionales, tiene muchas funciones, pero es una figura muy, muy importante. Está a la en el caso de asesinatos y todo eso también está casi claro, siempre, ¿no? Claro, está a la par del juez, en la misma categoría. Muy bien. Bueno, no sé si queda claro, a mí sí me lo ha aclarado un poquito. Noelia, un placer como siempre. Noelia Hernández Eugenio, por ahí ha aparecido su información, por si necesitan hacerle cualquier consulta. Un placer. Gracias a ti. Gracias. Déjenme hacer una pequeñísima parada de publicidad, pero no se vayan porque... no, antes de irme, claro que no, perdón. Tengo una piecita, sí, desde hace unos días podemos disfrutar en la Casa Amarilla de Arrecife y hasta el próximo 30 de abril de la exposición Buches y Diabletes, el carnaval tradicional. Vamos a verlo. La nueva exposición de la Casa Amarilla del Cabildo de Lanzarote, Buches y Diabletes, comisariada por el músico y divulgador Benito Cabrera y organizada por el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, es un reconocimiento a dos de las formaciones más emblemáticas del carnaval lanzaroteño y de Canarias. Una muestra con la que se pretende que la población conozca un poquito más en profundidad la esencia de nuestro carnaval, porque no se quiere lo que no se conoce, señaló Benito Cabrera durante la inauguración. Hemos querido no sentar cátedra ni hacer una exposición para antropólogos, sino para que la gente conozca un poquito más en profundidad, porque no se quiere aquello que no se conoce, y no solamente, que es lo más importante, correr delante de los diabletes de la villa o escurrir el bulto cuando los buches entonan su querida lora y van dando buchazos por toda la subidad, como dice la copla, ¿no? La
La muestra permanecerá expuesta al público en la Casa Amarilla, en la calle León y Castillo número 6 de Arrecife, hasta finales del mes de abril, donde se podrán ver imágenes exclusivas y nuevo material gráfico realizado por los fotógrafos Nico Melian y Joaquín Vera, con textos en castellano, traducidos también al inglés. Los que se acerquen a este espacio expositivo descubrirán las expresiones carnavaleras y costumbres de otras partes del mundo, muchas de las cuales guardan paralelismos simbólicos con los antiguos carnavales de la isla. Otro de los objetivos principales de la exposición es hacer llegar a los escolares este tipo de tradiciones y manifestaciones culturales. Para ello, el Cabildo de Lanzarote ha confeccionado una guía didáctica dirigida al alumnado, con la finalidad de complementar pedagógicamente la visita. Interesante, habrá que ir a verla, ya saben, hasta finales de abril en la Casa Amarilla de Arrecife. Ahora ya sí, pequeñísima parada de publicidad y regresamos hablando con Violeta Izquierdo, que viene acompañada de Tomás Pérez de Saúl para hablarnos de la conferencia que dará esta misma noche acerca de César Manrique.